tenemos con nosotras a José Luis Rey Pérez. José Luis es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es profesor agregado de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y Cabe, donde dirige la revista ICABE y donde, por lo que entiendo para gran angustia suya, ha sido nombrado vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales e Institucionales. Sus líneas de investigación han sido muchas: la renta básica universal, el derecho al trabajo, derechos sociales, sistemas de garantía de ingresos, rentas mínimas, derechos de personas con discapacidad, sostenibilidad del estado del bienestar y también el derecho al medio ambiente y, lo más importante para lo que nos ocupa, los derechos de los animales. José Luis tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro y 6 libros en autoría o coautoría. El más destacable, por su relevancia para la charla de hoy, es Los derechos de los animales en serio, de 2018. Conocí a José Luis el 9 de septiembre de 2019, alrededor de las 2 de la tarde, en Manchester, al inicio de los Manhattan Workshops en Filosofía Política. Su charla sobre derechos laborales de los animales tuvo lugar 2 días después y yo pensaba, ¿cómo podía ser que no conociera a otro investigador del Estado español que trabajaba sobre animales y en un tema tan novedoso? Porque José Luis ha estado trabajando en esto antes de que en breve, segurísimo, se haga mainstream, como sugiere el hecho de que Sue Donaldson y Will Kymlicka hayan editado un libro sobre este tema. Los académicos que trabajamos en el Estado español sobre animales tenemos que conocernos más y mejor, y hoy es un paso adelante en ese sentido. Así que cuando quieras, José Luis. Pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad un poco de conversar en torno a esta cuestión. Tienes una memoria magnífica, Ece, porque yo no me acordaba del día exacto ni de la hora exacta, ni muchísimo menos en lo que nos habíamos conocido. Me acordaba que era en Manchester, que Conference, que fue en septiembre, pero yo tengo muy mala memoria. Y una corrección, no es vicerrector, por suerte, sino es vicedecano, que también tiene su dosis de ansiedad, pero me imagino que la de vicerrector se multiplicará exponencialmente, ¿no? Bueno, claro, yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta cuestión de los derechos laborales para los animales y del derecho al trabajo, un poco también por lo que ha comentado Ece de mi background, ¿no? Es decir, yo mi tesis doctoral la escribí sobre el derecho al trabajo y por lo tanto es una cosa que de alguna manera me acompaña y junto con otros, la investigación en otros derechos sociales, pues me ha venido acompañando toda mi carrera investigadora, ¿no? El derecho al trabajo es un derecho, incluso si lo hablamos en un plano exclusivamente de animales humanos, es un derecho muy polémico y luego un poco detallaré por qué y bueno, pero todos podemos intuir por qué lo es. Pero cuando se amplía esta concepción a los animales, digamos que ese carácter polémico se multiplica por un número importante o se multiplica un número importante de veces, ¿no? Yo antes de empezar, y quizá como una cuestión de fundamento, me gustaría aclarar qué entiendo o cuál debe ser, en mi opinión, el papel de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es verdad que el concepto de derecho, es decir, de las normas jurídico-positivas que regulan nuestras sociedades, nuestros órdenes sociales, siempre están unidas a la idea de poder, ¿no? Es decir, es el poder, ya sea democrático, ya sea no democrático, el que dicta las normas de acuerdo con las cuales nosotros organizamos nuestra vida social. Es cierto que es mejor que ese poder sea democrático, pero ahí los derechos funcionan a modo de contrapoder. ¿Por qué? Porque siempre existe el riesgo en el poder, democrático o no, de que existan algún tipo de abusos, ¿no? Entonces, los derechos humanos, un poco siguiendo la expresión de Luigi Ferraioli, son la ley del más débil. Y eso nos lleva
y esto lo llevo trabajando también en relación cuando he trabajado los derechos de las personas con discapacidad o cuando he trabajado derechos de colectivos especialmente vulnerables. Yo creo que eso nos lleva a una idea de los derechos que nada tiene que ver con la idea que en sus orígenes de la Revolución Francesa, etcétera, o el Bill of Rights del Reino Unido, tuvieron los derechos. Es decir, en ese momento los derechos se ponían también como un instrumento frente al poder absoluto del soberano, pero eran derechos de una clase social determinada, que era la burguesía, de un sexo que eran los hombres, de una raza que eran los blancos, y encima los que tenían una serie de medios económicos para hacer valer esos derechos y para de alguna manera apropiarse del nuevo discurso del poder. Y ciertamente yo creo que hasta finales del siglo XX o hasta muy finales del siglo XX, los derechos siguieron estando de alguna manera unidos a esa idea de poder, porque es verdad que los derechos han servido para defender a las personas que estaban en situaciones más vulnerables, pero también es verdad que en el fondo no dejaban de ser otro aspecto, otro discurso del poder, de la cara del poder, ¿no? Quizá cuando, por ejemplo, en el año 1989 se reconoce la Convención de los Derechos del Niño y ahí se pone el acento en que el niño no es simplemente un menor que carece de capacidad, sino que hay que escuchar qué es lo que quiere el niño y por lo tanto poner al niño en el foco central del discurso de los derechos, por un lado. En segundo lugar, cuando en la primera Declaración de Derechos del siglo XXI, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se hace lo mismo, se dice, bueno, es que la discapacidad no es un problema personal que tenga una persona por tener una diversidad, sino que es una cuestión de que nosotros hemos construido una sociedad capacitista, heterocéntrica, etc., ¿no? Entonces, yo creo que a partir un poco de estas dos cosas, y también aquí yo creo que eso entronca con el discurso de los derechos de los animales, los derechos dejan de construirse a partir de esa idea ilustrada de la autonomía de la voluntad, de la agencia moral, de la capacidad, para construirse a partir de la idea de la vulnerabilidad. Es decir, si para algo están los derechos es para proteger a aquellos que son menos vulnerables. De hecho, si hay que priorizar algún derecho, el derecho que hay que priorizar es el de la persona, humana o no humana, más vulnerable, el del ser más vulnerable, ¿no? Es cierto, en mi opinión, que todavía no se ha hecho una construcción, es decir, que esta idea que está presente por ejemplo, en el discurso de los derechos de los animales, pero que también está presente en otros muchos discursos de los derechos, yo creo que todavía no se ha desarrollado de manera suficiente, ¿no? Es decir, la fundamentación de los derechos a partir de la idea de la vulnerabilidad, del reconocernos todos como seres vulnerables y que por lo tanto necesitamos de la interrelación y de la ayuda de unos a otros, precisamente como sociedad, como grupo, como comunidad, ¿no? Bien, si esto un poco lo trasladamos a la idea de los animales, es verdad que todos los animales son seres que quizá no en la antigüedad, cuando el ser humano pues era una especie más, pero probablemente desde la revolución industrial e incluso antes, el ser humano lo que ha hecho ha sido ir arrinconando, ir sometiendo, ir esclavizando a un gran número de animales. No solo a los animales domésticos, sino también a los animales salvajes. Bueno, Ece ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Sobre la crueldad que existe en la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es buena. Eso ya lo vieron los autores de la Ilustración cuando decían que necesitábamos precisamente pasar de un estado natural a un estado social, a un estado civil, para protegernos, digamos, de ese ataque de todos contra todos, ¿no? Pero probablemente el grupo que más ha sufrido
o sea, todos los grupos han sufrido la acción del hombre, todos los grupos de animales, quiero decir, pero probablemente uno que ha sufrido y que está sufriendo con la industrialización y con eso que se llama la ganadería industrial, que está sufriendo más es el grupo de los animales domésticos, ¿no? Es decir, aquellos animales con los que llevamos conviviendo y que en un momento dado eran parte de la familia, ¿no? Y que convivíamos con ellos. No digo en igualdad de condiciones, porque efectivamente la posición de control y de poder la tenía el ser humano, pero sí eran animales con los que convivíamos, con los que, de hecho, Iberal señala que la palabra domesticar, en el fondo, en su origen, lo que significaba era crear un hogar, ¿no? Y por lo tanto, el proceso de domesticación era un proceso o debiera ser un proceso de crear un hogar común para animales humanos y para animales no humanos. Bueno, lo que ocurre en la actualidad no hace falta que yo incida mucho en ello porque todas lo sabéis, ¿no? Es decir, únicamente, y no todos, ¿no? Únicamente una minoría de las personas que tienen animales domésticos les dan un trato digno, les cuidan, les dan unas condiciones de vida dignas, ¿no? Es decir, pues les alimentan bien, les sacan a pasear, les dan un ámbito de libertad para que hagan sus elecciones, etcétera. Pero hay mucha gente que tiene animales domésticos y con animales domésticos aquí me estoy refiriendo básicamente a los animales que conviven con nosotros en un entorno urbano, ¿no? Perros, gatos, que ni siquiera hacen eso, ¿no? Todos los años vemos como miles y miles de gatos y de perreos son abandonados en España, ¿no? Y vemos como los refugios, las protectoras, no dan abasto en la protección de estos animales. Y un apunte aquí, es muy curioso ver en enero, y lo veréis también en Barcelona, ¿no? Cómo hay muchos cachorros, ¿no? La gente se ha regalado o ha regalado por Navidad muchos perritos cachorros que están saliendo a pasear y tal. Y claro, la pregunta es, ¿llegará el verano y ese perrito que ha crecido y que ya no deja de ser tan simpático, pues probablemente en muchísimos casos va a ser abandonado o en un refugio, en el mejor de los casos, o en la calle, en el peor de los casos, o en una carretera, en el todavía peor, más peor, o sea, todavía peor de los casos, ¿no? Por lo tanto, digamos que el maltrato animal es una constante, digamos, en nuestra conducta humana. Entonces, ¿qué tiene que decir aquí el derecho frente a esto? Yo tengo que reconocer que como jurista, bueno, los filósofos del derecho sabéis que no somos ni juristas ni filósofos, ¿no? Estamos ahí, ni los primeros nos consideran juristas del todo, ni los segundos nos consideran filósofos del todo. Estamos un poco en tierra de nadie. Pero en cualquier caso, como jurista, porque al final es lo que pone en el título, ¿no? Yo reconozco que el derecho, la regulación jurídica que tienen los animales en el derecho español es deplorable, ¿no? Y yo creo que en esto estaremos todas de acuerdo, ¿no? Es decir, primero porque se permiten determinadas cuestiones que están incluso consideradas como de patrimonio cultural, que no son más que un ejercicio absoluto de crueldad y de maldad, como pueden ser los toros y otros festivales parecidos, pero también con toda la regulación que, por mucho que siga los estándares de la Unión Europea, toda la regulación de la ganadería industrial, donde lo que se hace es convertir a esos animales en puros objetos de consumo, de producción, sin reconocerles una individualidad, una subjetividad y una vulnerabilidad, una capacidad de sufrir. Entonces, claro, cuando nos planteamos la cuestión de si otorgamos derechos a los animales laborales o no, yo creo que aquí habría que leer, habría que distinguir tres cuestiones y habría que leer el artículo de la Declaración Universal de Derechos
que es una declaración pensada en el animal humano, pero que nos puede servir para ver qué quiere decir o qué estaba un poco ahí en la base de esa declaración, ¿no? Y a partir de ahí intentar diferenciar una serie de cosas. Bueno, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de que toda persona, entre paréntesis, humana, tiene el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Esto, en el fondo, viene porque venimos de una sociedad empleocéntrica, ¿no? Venimos de una sociedad en la cual el reconocimiento social estaba íntimamente unido a que tú fueras un asalariado, a que tú tuvieras un puesto de trabajo. Esto sigue siendo así. Cuando uno lee las políticas activas de empleo de la Unión Europea, se da cuenta de que no se ha abandonado todavía esta visión empleocéntrica de la ciudadanía humana, aunque yo creo que ya tenemos muchos motivos para empezar a abandonarla. Pero en cualquier caso, si os fijáis en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos, hay, yo diría que, 3 derechos diferentes. En primer lugar, el derecho al trabajo, que ahora diré cómo lo interpreto yo. En segundo lugar, la libre elección de un trabajo, de un empleo, y luego a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Bueno, esto es importante porque yo creo que hay que diferenciar conceptualmente estas 3 cosas. Una cosa es el derecho al trabajo, otra cosa son los derechos en el puesto de trabajo, que serían el conjunto de derechos laborales, es decir, el conjunto de derechos que protegen la posición del trabajador una vez que éste tiene un empleo, y luego la libertad de elección del empleo. Esto es un derecho que hoy no se cumple, ¿no? Porque la mayor parte, en un contexto de economía de desempleo estructural, de automatización, de sustitución del ser humano, del trabajo humano por el trabajo industrial, lo que vemos es claramente que pues la gente no tiene libertad para elegir un empleo. La gente pues muchas veces se ve forzada a elegir la opción que le dan, aunque no cumpla con los derechos laborales, por mucho que estén escritos en el Estatuto de los Trabajadores y por mucho que estén en negro sobre blanco, ¿no? Al final, los derechos siempre son un discurso, como he dicho al principio, contra el poder. Y muchas veces los derechos, aunque estén en negro sobre blanco, en el contenido positivo de las normas, los derechos son una lucha, ¿no? Hay que mantener viva la lucha por los derechos. Entonces, claro, cuando nos planteamos la cuestión de si, por ejemplo, a los animales o a aquellos animales que forman parte de, que trabajan más estrechamente con nosotros o que conviven más estrechamente con nosotros, les podemos reconocer estos derechos, yo creo que, por ejemplo, citaba al principio el libro de Bladner, Coulter y Kimlicka que editaron sobre Animal Labor, A New Frontier of Interspecies Justice, que es un libro muy interesante. Y claro, ahí lo que se plantea es que si hay un elemento que tenemos que examinar desde este propósito que nos une a todos, que es la justicia entre las especies, ¿no? Si realmente tiene hueco, tiene cabida el trabajo de los animales y si lo tiene, en qué condiciones. Bueno, claro, aquí hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, en primer lugar, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una especie de posibilidad que tendría el animal para negociar sus condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos normalmente es que, ya no me refiero solo a la ganadería industrial, vamos a poner los casos que quizá serían más asumibles desde la perspectiva de los derechos, desde la protección de los derechos de los animales. Pensemos, por ejemplo, en animales que, por ejemplo, van a un hospital de niños que sufren cáncer,
y que van unas horas determinadas para jugar con ellos y para hacerles compañía. Y eso está probado, por ejemplo, médicamente, que tiene un efecto muy positivo sobre estos pobres niños que están en los hospitales. Bueno, esto sería un trabajo cooperativo de los animales que a principio o a priori la gente no le pondría ninguna objeción, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en otro tipo de perros terapéuticos, ¿no? Es decir, perros que, por ejemplo, están educados para detectar las hipoglucemias de personas diabéticas, ¿no? Sobre todo de niños diabéticos, y que entonces ladran cuando el niño, que a lo mejor no es consciente de que está sufriendo esa hipoglucemia o esa hiperglicemia, lo nota, ¿no? Es decir, este perro es un animal, forma parte del hogar, forma parte de la familia, pero ha recibido un entrenamiento para ayudar al niño a conocerse cuando tiene un bajón de azúcar, ¿no? O cuando tiene un subidón de azúcar. Pensemos en este tipo de trabajos, más que en la ganadería. La ganadería industrial yo considero que no es un trabajo. Pero incluso en este otro tipo de trabajos donde la gente en general diría, bueno, pues no hay nada malo en que estos perros hagan este tipo de trabajos, aquí hay una cuestión y es que podemos nosotros reconocerles el derecho al trabajo, pero lo que no les estamos reconociendo es la libre elección de su trabajo, ¿no? Es cierto que Ibral también señala en la obra clásica que tiene sobre el trabajo animal que, primero, que América se construyó gracias al trabajo animal, probablemente todas las sociedades modernas o todas las sociedades nos hemos construido gracias a la cooperación del trabajo animal, ¿no? Pero que ese trabajo no se hacía en condiciones de libertad y probablemente se sigue haciendo en condiciones de no libertad, ¿no? El otro día veía un tuit de, no sé si de una sección o de un policía, bueno, que reivindicaba que los perros policía, que también hacen un trabajo, tuvieran la consideración de agentes, o sea, no la consideración de meros instrumentos, ¿no? Que sirven para detectar drogas en la aduana o para ayudar, por ejemplo, a descubrir personas en el caso de que haya un incendio, se hunda una casa o haya una catástrofe natural, sino que tengan la consideración de agentes, es decir, que incluso desde sectores que a priori podríamos pensar que no tienen una gran simpatía por la cuestión animal que nosotras defendemos, pues ahí ya hay una reivindicación, ¿no? de reconocer un cierto estatus al animal. Claro, esto nos tiene que llevar a dos cuestiones. Nos tiene que llevar, en primer lugar, a qué entendemos por derecho al trabajo y, en segundo lugar, a qué derechos laborales tendríamos que reconocer a los animales, ¿no? Bien, yo creo que el derecho al trabajo se puede entender de distintas maneras, ¿no? Hay quien lo ha entendido como el acceso a un empleo, ¿no? Y aquí simplemente la labor de los poderes públicos se limitarían pues a garantizar una cierta igualdad de oportunidades, políticas de formación, una cierta regulación del mercado laboral. Se puede entender como el derecho a un empleo, ¿no? Y aquí el objetivo estaría en ese objetivo tan ansiado que ya no existe y no va a existir nunca, que es lo del pleno empleo, si es que existió alguna vez, porque el pleno empleo en las sociedades bienetaristas de después de la Segunda Guerra Mundial se consiguió expulsando del mercado de trabajo a las mujeres o expulsando del mercado de trabajo a las personas con discapacidad, ¿no? O sea, que realmente el pleno empleo es un mito, ¿no? Nunca alcanzado y nunca alcanzable, en mi opinión. Pero bueno, se puede entender así, ¿no? O bien se puede entender, que es lo que yo siempre digo, bueno, se puede entender también como la obligación de trabajar. Esta es la visión neoliberal, ¿no? Es decir, la visión que pasó de decir, bueno, si usted exige algo a su sociedad, usted tiene la obligación de estar empleado, tiene la obligación de que el trabajo sea lo que el mercado define como tal y
una sociedad no debe nada a aquel que no cumple con el trabajo. Este es el discurso neoliberal que invade las instituciones europeas, que invade las políticas de empleo de la Unión Europea y de Norteamérica y de casi todo el mundo capitalista occidental, ¿no? Pero yo creo que el derecho al trabajo, si lo enmarcamos en un discurso de derechos, tendría que ser el derecho no al empleo, sino el derecho al reconocimiento y a la inserción social. Es decir, como muchas compartiréis conmigo, el trabajo no es solo el empleo. Todo el trabajo de cuidados, todo el trabajo que el mercado no valora, aporta muchísimo más a la sociedad en la que es realizada que el trabajo que el mercado valora. Probablemente lo hemos visto con la pandemia, pero el problema es si no lo vamos a seguir viendo. Es decir, una enfermera que está en una unidad de cuidados intensivos está aportando muchísimo más valor añadido a una sociedad que a lo mejor un broker financiero que en pleno confinamiento se conectaba a su ordenador y especulaba en los mercados financieros, ¿no? ¿Quién estaba aportando más a la sociedad? Pues probablemente esta enfermera que estaba, o el médico o la médica que estaba ahí en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, todo este trabajo de cuidados que el capitalismo heterocentrista, machista, ha venido infravalorando, pues es un trabajo que merece ser tenido en cuenta y que ya el discurso feminista ha puesto sobre la mesa, ¿no? Quizá por eso también, por esa explotación que ha habido de la mujer, en paralelo a la explotación que ha habido a los animales no humanos, pues hay tantos vínculos, yo creo, entre el pensamiento feminista y el pensamiento animalista, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que partir de un concepto extenso de trabajo donde sea toda actividad donde uno pues aplica las capacidades que uno buenamente tenga, que pueden ser intelectuales, que pueden ser físicas, que pueden ser ambas, pero que sirve para interactuar directa o indirectamente con los miembros de la sociedad, ¿no? Entonces, el valor moral por el cual el derecho al trabajo tendría que ser reconocido no es el derecho a tener un empleo en el mercado capitalista, sino el derecho al reconocimiento, a la cohesión social. Y entonces aquí yo creo que los animales juegan ya un papel muy importante. Es decir, en el trabajo de cuidados, los animales domésticos juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque las personas, por ejemplo, como yo, que vivimos solas, nuestra vida compartida con animales es una interrelación, digamos, de reciprocidad, ¿no? El cariño que nos damos mutuamente, el juego, ¿no?, que nos damos mutuamente, la distracción que nos damos mutuamente, los paseos que nos podemos dar, las salidas al campo, todo eso hace que formemos una familia, aunque el derecho civil siga estando tan anticuado que como mucho, ¿no?, la reforma ahí que está en el Congreso de los Diputados, un poco entre paréntesis, es dejar de considerar a los animales un objeto mueble, por lo tanto objeto de compraventa y de todo tipo de cosas, para pasarlo a considerar una especie de ser sintiente, pero que no va a tener ni la consideración de familia, ni los derechos que tiene un miembro de la unidad familiar como pudiera tener si yo tuviera un hijo o una hija, ¿no? Bueno, aquí yo siempre me peleo con mis compañeros de la Facultad de Derecho, por ejemplo, los civilistas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ¿por qué no reformáis de una puñetera vez el derecho de sucesiones y entonces que yo pueda hacer heredero a los animales que son mis hijos, que son mis hermanos, que son con los que yo convivo, ¿no? Que son mi familia, que son mi hogar? Y bueno, pues dicen que, bueno, ya sabéis lo que dicen los privatistas, ¿no? Que no tienen autonomía de la voluntad, que no tienen personalidad jurídica, y sin embargo reconocemos personalidad jurídica a las empresas. O sea, no somos capaces de reconocer personalidad jurídica a un ser vivo
sintiente, sufriente y vulnerable, pero sí somos capaces de reconocer personalidad jurídica a una construcción teórica como es una compañía, una sociedad anónima, ¿no? Es decir, ese es nuestro derecho, que es un derecho muy anclado en lo arcaico. A mí me da mucha pena muchas veces pues formar parte de esta clase de juristas, ¿no? Porque realmente pues no hay realmente mucho, no hay espacio en el discurso del derecho y en la discusión del derecho muchas veces para todo esto que estamos hablando hoy aquí. Entonces, yo creo que a los animales hay que reconocerles el derecho al trabajo, pero entendido como el derecho a la participación social, entendido como el derecho al reconocimiento social, ¿no? Eso significa que no podríamos forzar a un animal a hacer determinado trabajo si ese animal no quiere, ¿no? Es decir, hay una cosa que se viene trabajando últimamente y que a mí me parece muy interesante y que evidentemente yo como jurista no puedo entrar en esta cuestión, pero que los etólogos vienen desarrollando y vienen estudiando, que es un poco la comunicación, ¿no? La comunicación con los animales y con diversos tipos de animales, ¿no? Porque, pero es verdad que nosotros, al menos con una serie de animales, llevamos comunicándonos miles de años. Entonces, ¿por qué no escucharles? ¿Por qué no darles ámbito para que ellos se manifiesten y digan si lo que están haciendo lo quieren hacer o no lo quieren hacer, ¿no? Eso sería lo primero, porque si no, por mucho que nosotros reconociéramos derechos laborales, que es otra cosa a la que voy a ir ahora, pues el derecho al trabajo sería ese derecho a la explotación que denunciaba Marx, ¿no? Es decir, la cuestión de que en el fondo el empleado, el trabajador, no era más que un ser alienado del cual se le restaba parte de su trabajo, ¿no? Que quedaba en manos del empresario, del dueño de los medios de producción, del capitalista, y que de alguna manera le alienaba, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que reivindicar una idea de un derecho al trabajo no alienado, es decir, de un derecho que en el fondo a realizar actividades con sentido y que tengan sentido tanto para el ser que la realiza, sea humano o no humano, como para el conjunto social en el que ese ser está, o sea, del que ese ser forma parte, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una cosa importante. Es decir, que haya reciprocidad, que haya respeto, ¿no? Otra cosa es que evidentemente cuando un animal está en una situación, digamos, de trabajo reglado, tiene que tener unos derechos laborales. Es decir, tiene que tener el derecho al descanso en las mismas condiciones que lo tenemos las personas, es decir, la jornada laboral no puede durar más de X horas, más de 8 horas, tiene que tener derecho al juego, tiene que tener derecho a unas condiciones, o sea, a un salario también, o a una alimentación adecuada, tiene que tener derecho al descanso, tiene que tener derecho a unas vacaciones, tiene que tener derecho a una jubilación, ¿no? Porque estos animales están realizando una serie de trabajos, ¿no? en nuestra comunidad y por lo tanto una serie de empleos, no de trabajos, de empleos en nuestra comunidad y por lo tanto tienen que tener la misma protección que el derecho laboral da a los empleados humanos para los empleados no humanos. Ahora bien, esto evidentemente plantea cuestiones complicadas, sobre todo si tenemos en cuenta pues lo que los juristas o el concepto tan estrecho que tienen los juristas cuando hablan de los derechos sociales y de los derechos laborales, ¿no? Porque ellos no se salen nunca de ese esquema del hombre autónomo, racional, etcétera, que como he dicho antes ya no existe, ¿no? Es decir, que no existe ni siquiera para los animales humanos, porque normalmente los animales humanos tenemos, quizá a lo mejor las personas que nos dedicamos a la academia no tanto, pero en la mayor parte de los empleos lo que observamos
son empleos abusivos, empleos con condiciones de trabajo lamentables, donde los derechos laborales ya casi no existen porque, pues por muchos motivos que ahora no voy a entrar a analizar, pero que realmente se han venido detrayendo. Entonces, cuando, por resumir y abrir el debate, porque a mí lo que me interesa es la discusión, ¿no? Yo creo que al menos algunos animales, que son los animales que forman parte de nuestra comunidad, es decir, bueno, ahí sabéis la distinción esta que hacen Donaldson y Kimlicka, animales domésticos, animales liminales, animales salvajes. Es una distinción que yo creo que más bien responde a una visión comunitarista del derecho y de la filosofía política que tiene Will Kimlicka, ¿no? Más que, pero un poco dejando a un lado esto, podríamos decir, bueno, aquellos animales que forman parte de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, que por lo tanto tendríamos que reconocerles el estatus de ciudadanía, como dicen Donaldson y Kimlicka, se les puede reconocer el derecho al trabajo. Ahora, sometido a dos condiciones. En primer lugar, a respetar su libertad para decir sí o no, si quieren o no, realizar esa actividad. Y en segundo lugar, si la realizan, que tengan la protección que tienen los humanos en sus trabajos, en sus empleos, ¿no? Esta protección se debería extender también al trabajo que el mercado no reconoce, por supuesto. Lo que pasa es que cada vez estamos, es decir, cada vez el trabajo productivo lo que hace es expulsar a un mayor número de humanos de lo que era el empleo, y por eso yo digo que el empleo que no podemos seguir viviendo en una sociedad empleocéntrica, porque el empleo ya no es lo que da la cohesión social. La cohesión social, en todo caso, será el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, el trabajo no puramente mercantil. Pero precisamente esta línea de trabajo es en la que los animales que conviven con nosotros pueden aportar mucho, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al medio rural, no a la ganadería industrial, sino al medio rural, donde también tradicionalmente se han utilizado animales, ¿no? Pues bueyes, ovejas, etcétera. Ahí habría que ver, o sea, ahí tendríamos que poner como condición la libertad de elección de ese animal. De ahí que el desarrollo de esta comunicación con los animales, que ya la tenemos, pero el desarrollo de darles un espacio, digamos, para saber entender lo que ellos nos intentan transmitir, es tan importante cuando estamos hablando de los derechos de los animales como ese derecho del más vulnerable frente al poder, frente al humano poderoso que habitualmente lo que hace a los animales es explotarles, matarles, utilizarles en experimentos sin ningún tipo de respeto ni por su integridad física, ni por su salud, ni por sus condiciones de vida mínimas que se tienen que exigir a cualquier ser vivo. Y bueno, eso era un poco lo que quería comentar con vosotros, y por supuesto ahora estaré encantado de escuchar vuestras apreciaciones y vuestros comentarios. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para José Luis. Y ahora podemos abrir el turno de preguntas. Si veis, en la barra inferior hay un icono de una mano alzada que podéis pulsar. Entonces yo ahora iré dando paso. Vamos a ver. Nuria. Hola, ¿sí soy la primera, seguro? Vale, pues gracias. Bueno, fantástico, ha sido fantástico, José Luis, cuantísimas ideas que nos has dado y muchas gracias por esta charla. Yo
oyéndote no para todo el rato de ir a parar a la misma idea. Y es que al final lo que apliquemos y decidamos para los no humanos está totalmente vinculado con, en realidad, también el derecho al trabajo y todo lo que pasa con los humanos, ¿no? Hablabas al principio de este, ¿cómo decías?, de este empleocentrismo y, claro, me acordaba de, yo vivo en el campo y aquí hay distintos agricultores de estos que venden directamente, que son ecológicos y tal, ¿no? Y que, bueno, que solo cultivan vegetales, ¿no? Pero algunos de ellos recogen caballos o mulas o asnos que han sido desechados por sus propietarios iniciales por ser viejos, por estar, no sé, maltrechos o por lo que sea. Los recogen y los utilizan para volver un poco al trabajo de antes con animales y lo explican con el argumento de que tienen derecho a seguir trabajando, que nadie quiere jubilarse, que les dan una vejez activa, ¿no? Que les dan una vejez activa. Y claro, pero es que esto en realidad es lo mismo que con los humanos, ¿no? Que hay toda esta tendencia a justificar que cuando te jubiles, cuando antes en el pasado jubilarse era un poco retirarse, ¿no? Era retirarse un poco para buscar la calma y prepararte para morir, ¿no? Y para mentalizarte, ¿no? De que la vida se termina y esto requiere todo un proceso. Pero ahora no. Ahora jubilarte es vida a tope al máximo que puedas. Y claro, yo cuando oigo que me explican esto para los caballos o mulas que recogen, me suena a humano. Por lo tanto, claro, yo no veo cómo podemos aplicar un derecho correcto y hacer algo correcto con los no humanos mientras sigamos con esta mentalidad a nivel humano. No sé si quieres, porque tú la pregunta concreta, tú has comentado, yo no estoy de acuerdo, creo que está superado ya este empleocentrismo por distintos motivos. No sé si podrías hablar un poco más de cuál es tu visión al respecto, de cómo superar esta visión y cómo conseguir dejar de vivir en un mundo empleocéntrico. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por los comentarios y por el ejemplo que has puesto, ¿no? De esos pobres bueyes y caballos que ya están maltrechos, ¿no? Y lo que se les quiere es que sigan activos y que sigan produciendo, ¿no? Porque al final yo creo que el gran problema del capitalismo en el que vivimos es la obsesión por la productividad, ¿no? Es decir, tenemos que estar constantemente produciendo. Y quien no produce se cae en la exclusión, se le abandona, se le deja de lado, ¿no? Yo no sé si hemos superado todavía la sociedad empleocéntrica. Lo digo porque cuando uno lee, y aquí me refiero fundamentalmente a los animales humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprobó el ingreso mínimo vital el pasado 29 de mayo del 2020, el ingreso mínimo vital no hablaba hablaba de, bueno, esto es una prestación que se da en contextos donde el empleo ya no es tan estable, donde puede haber periodos de tal, pero el objetivo final es que los perceptores del IMV sean trabajadores, o sea, sean empleados, ¿no? Y esta es la lógica que, por ejemplo, las rentas mínimas de las comunidades autónomas ya venían trayendo, ¿no? Cuando uno lee los documentos de la Unión Europea sobre las políticas de empleo, lo que hablan es de políticas activas de empleo, ¿no? Es decir, que no nos hemos salido de esa visión empleocéntrica. Yo creo que ¿cuál sería un paso para salirnos de esa visión empleocéntrica? Pues probablemente, por un lado, dejando menos espacio al mercado para definir lo que es empleo y lo que no es empleo. Es decir, para definir lo que es trabajo. Es decir, trabajo es todo lo que aporta un valor añadido a la sociedad en la que se realiza. Y esto es tanto el trabajo de cuidados como el juego con los niños, como el trabajo de un artista, ¿no? Que a lo mejor no produce en términos mercantiles nada, pero que sin duda
supone que está aportando, está enriqueciendo culturalmente ese grupo social, ¿no? Y por lo tanto, reducir el protagonismo claro, esto es muy difícil, pero reducir el protagonismo del mercado, que ha sido el que ha venido definiendo lo que era empleo y lo que no era empleo, ¿no? Yo creo que y lo que era empleo de calidad, lo que era empleo que se valoraba y lo que era empleo que no se valoraba, ¿no? Es decir, se trata de darle la vuelta un poco a la lógica neoliberal, capitalista, y ver que trabajo es cualquier cosa que enriquece el grupo social en el que uno vive, que en algunos casos será pues una actividad de cuidado, en otros casos puede ser una actividad de juego, en otros casos puede ser y al final, porque al final o sea, el discurso de los derechos que ha partido de esta visión ilustrada de la autonomía personal, del hombre mónada, ¿no? de esta concepción, se ha olvidado de que los seres humanos aislados y los animales aislados somos animales vulnerables, ¿no? Que nos necesitamos los unos a los otros para sortear la vulnerabilidad. Y ahí está, yo creo, el discurso, esa cosa por la que yo abogaba, por construir un discurso de los derechos desde la idea de la vulnerabilidad. No desde la idea de la capacidad, de la potencia, de la autonomía, de la voluntad, de todos estos conceptos que son sobre los que está construido el derecho y que yo creo que ni nos han servido para crear sociedades justas entre los humanos, ni por supuestísimo, y lo que han hecho ha sido crear sociedades tremendamente injustas para los animales no humanos. Gracias. No sé si te he respondido a... Sí, tengo otra cuestión, pero la dejo para no acaparar y si un caso ya después la retraigo. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Mercedes Ortol. ¿Se me oye? Hola, Sí. buenas tardes. Yo estoy estudiando el Derecho Internacional, Derecho Comparado de Protección Animal, y hay un par de cuestiones que me han llamado mucho la atención sobre el derecho al trabajo de los animales. Por ejemplo, en India, no sé si lo conocen, tuve la suerte de poder verlo, es muy habitual los viajes en elefante, ¿vale? Estos animales, gracias a las organizaciones internacionales, a las ONGs, se consiguió que hagan un mínimo de viajes al día y que aparte tengan reconocimientos veterinarios y determinadas horas de descanso. Lo mismo ha sucedido en Fez. En Fez todos conocemos lo que son las fábricas de tinte, de pieles, y utilizan los burros. Allí los burros, bueno, yo me acuerdo la primera vez que estuve que se te caía el alma a los pies de ver a estos animalitos, ¿no? También, gracias a una organización extranjera y además alemana, consiguieron que los burros tengan veterinario y que tengan sus horas de descanso. Sin embargo, yo esto lo veo trasladado aquí a España cuando vemos lo que ha pasado con estos perros de Palma de Mallorca que han estado al servicio de la administración y han sido desechados. Entonces, aplicar el derecho al trabajo a un país que se cierra en banda, incluso con determinadas prácticas abusivas contra los animales, otros países, entre comillas, tercermundistas, que han conseguido a través de sus organizaciones internacionales que los animales tengan derecho y tengan derecho al descanso y que tengan derecho a la salud porque tienen el reconocimiento a ser visitados y controlados por veterinarios especializados, ¿no? En España, ¿hasta qué punto, cuánto faltaría para que se otorgara ese tipo de derecho laboral? Porque independientemente de eso, por ejemplo, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, es muy habitual ver el tiro y arrastre. Digamos que es un deporte muy ancestral. Los animales acaban reventados, muchos mueren después del tiro y arrastre, pero no tienen ningún control veterinario, no tienen ningún tipo de derecho, o sea, el maltrato está ahí muy enclaustrado y nadie lo controla. Esos animales no tienen ningún tipo de ayuda externa por parte de las autoridades ni de la propia administración. Entonces, ¿cuánto va a tardar aquí a llegar el derecho al trabajo de tantísimos animales que hay que se están utilizando a diario?
Bueno, ¿cuánto va a tardar? Yo no lo sé porque no lo puedo saber. Pero yo coincido en tu análisis de que realmente España es uno de los países donde la insensibilidad con los animales es mayor, ¿no? Es decir, que pues todas estas tradiciones, o sea, en España parece que, o sea, el concepto de tradición no es un concepto que sea positivo en sí mismo, ¿no? Parece que decimos, bueno, es que esta práctica es una tradición, aunque al animal le deje sin vida. Oiga, pues no, es decir, hay tradiciones que no son compatibles con los derechos, ¿no? Porque precisamente lo que hacen es cebarse con la vida, con el sufrimiento, con las lesiones de aquellos seres que son más vulnerables, ¿no? O que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, claro, en un código civil que por ahora los animales siguen siendo un objeto mueble de compraventa, es decir, son considerados un objeto, como esta lámpara que tengo yo aquí. Entonces, claro, es que estamos en un derecho de hace siglos, ¿no? Y que no avanza el derecho y que cuando yo discuto con mis compañeros juristas estas cuestiones, me miran como si hubiera perdido el juicio, ¿no? Como si ¿no? Pero es que los animales, sí, vale, algunos juristas dicen, tienen capacidad de sentir, de sufrir, por lo tanto lo que hay que es que minimizarles el dolor. No, perdone, lo que habrá es que eliminarles el dolor. Otra cosa es que a lo mejor, o sea, eliminarles el dolor en la medida de lo posible. Si es un dolor provocado por una enfermedad que tenga el propio animal, pues con los tratamientos veterinarios que sean necesarios, y si es un dolor provocado por nuestra propia acción, pues a eliminar la acción, que es la que causa el dolor, ¿no? Pero yo creo que en España, salvo que a nivel internacional realmente hubiera presiones, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, aunque la Unión Europea también se mueve un poco ahí, ¿no? En una postura un poco bienetarista, tibia, diría yo, porque, o sea, quiero decir, los animales que están en las granjas industriales, como he dicho antes, en las granjas industriales españolas, en teoría cumplen con los protocolos, en teoría, pero en teoría cumplen con los protocolos exigidos por la Unión Europea. Y sin embargo, esos protocolos vemos que permiten que los animales no se puedan dar la vuelta sobre sí mismos, que no vean la luz del día, que no tengan contacto con la hierba, que no, o sea, que las crías sean arrancadas de las madres inmediatamente nada más nacer, que a las vacas las estén explotando constantemente. Es decir, la Unión Europea no tiene tampoco una regulación que podamos decir que podamos decir que sirva de ejemplo. Es decir, estamos muy atrasados a la hora de reconocer derechos a los animales no humanos en la Unión Europea y en España todavía más. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Pablo Magaña. Vale, pues muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por la charla porque me ha parecido muy interesante. Yo que vengo de otro ámbito, pues me ha parecido bastante claro y muy interesante. Y yo vengo de la filosofía política y esto me ha recordado a un debate que, bueno, ha surgido en los últimos años en que bastantes autores pues han empezado a centrarse en el empleo en general, de una manera más amplia, como comentabas, en el mundo del trabajo, ¿no? Y una pregunta interesante para estos autores es de qué manera el trabajo, en el empleo, podemos escribir la categoría que nos parezca más amplia, hablemos del trabajo, se dan unas condiciones que son análogas a la dominación pública en parte en estados no democráticos o estados autoritarios, ¿no? Porque, bueno, en muchas empresas pues, o los trabajadores no tienen derechos de participación o de voz, o prácticamente no tienen opciones significativas de salida, porque bueno, parece que están en muchos casos, la opción no es salir para otra empresa, sino el desempleo. Cuando se hace la analogía entre la dominación privada de las empresas y la dominación pública del Estado, pues aquí hay muchas veces un poco de debate, con gente que disputa la analogía, etcétera, pero escuchando tu charla me parece que el caso de los animales no humanos, bueno, es un caso claro donde la analogía parece que se aguanta, porque hay desprotección absoluta en el lado del reconocimiento político
y desprotección absoluta en el caso del reconocimiento como, bueno, trabajadores. Y quería saber tu opinión, si te parece que en este tipo se puede decir que el tipo de dominación que puede existir en un caso es parecido al otro o análogo en un sentido que sea relevante. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, me parece que tienes toda la razón. Yo veo la analogía claramente, Pablo. Es decir, primero es verdad que el trabajo el trabajo tiene un elemento de dominación, o el empleo más bien, ¿no? El trabajo a lo mejor no tanto, pero el empleo tiene un elemento de dominación clarísimo. Y eso es algo que, bueno, desde Marx, ¿no? Y desde se ha venido reivindicando, ¿no? El intentar, no ya tanto eliminar la dominación como minimizarla, ¿no? Claro, aquí es verdad que hay otras formas de organizar el empleo o el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cooperativas, ¿no? Como una forma alternativa donde ahí sí que no va a haber una dominación privada, ¿no? Porque, bueno, o sea, nos juntamos unos cuantos, montamos una cooperativa para hacer determinadas cosas y ahí tenemos una relación de igualdad, una relación democrática a la hora de la toma de decisiones y eso es un modelo a lo mejor de trabajo y de empleo que es mucho más adecuado, o sea, en mi perspectiva es mucho más justo que el mercado privado de trabajo, que es un modelo de dominación desde el principio. Es decir, y luego cuando tú hablas también de la dominación pública, pues es que también se da, quiero decir, al final, aunque estemos en estados democráticos, la regulación de los derechos en el trabajo va muy de la mano de lo que les interesa a las empresas y en particular a las multinacionales, que son las que tienen un mayor poder económico, ¿no? Y que son las que dictan un poco la regulación jurídica que tenemos, ¿no? Es decir, que ahí el sector público también se pone del lado del explotador privado, ¿no? Muchas gracias. Molt bé. Ara és el turno de Katia Faria. Hola. Hola, José Luis. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. De hecho, es uno de los ámbitos de, digamos, ética animal o derecho animal ampliamente considerados que tengo las cosas menos claras, así que me hizo pensar mucho y, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con el espíritu de todo lo que tú has presentado. Tengo algunas dudas, entiendo digamos, esto que has hecho de la necesidad de asociar el derecho al trabajo con derechos más amplios, ¿no? De ciudadanía, pero definamos como definamos el derecho al trabajo, creo que hay algo que tiene que estar necesariamente acomodado por ese derecho, que es esta condición de que tú has mencionado de la libre elección, ¿no? Y para mí ese es el problema fundamental de este debate, ¿no? Que es, la pregunta de base para mí es, ¿los animales no humanos tienen la capacidad para poder elegir libremente trabajar o no? Quiero decir, y entiendo que en el caso humano, y hay muchos debates sobre este tema, sobre todo en el feminismo, yo entiendo que el trabajo, la libre elección del trabajo, pues siempre es una cuestión de grado, pero hay algo de distinto cuando estamos hablando de animales no humanos, es decir, los animales no humanos pueden ser trabajadores porque están eligiendo libremente o siempre, por definición, van a ser o van a estar en una situación de trabajo forzado injustificado. Bueno, yo no tengo una respuesta a esta pregunta, pero creo que sería como el debate que me gustaría ver cuál es tu posición al respecto. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Yo también a esta cuestión le vengo dando muchas vueltas, ¿no? Y probablemente no tengo una respuesta tampoco definitiva a la cuestión. ¿Por qué? Porque, claro, es decir, cuando yo he dicho el derecho al trabajo tiene que estar condicionado a que los animales puedan elegir o no si deciden trabajar o no, claro, ahí, bueno, Ibral, ahí yo creo que lo simplifica un poco, ¿no? Porque Ibral, si recordáis, decía, bueno, los animales cuando no querían trabajar se tumbaban, o sea, como una especie como que hacían medio huelga, ¿no? Por entendernos. Pero nosotros vemos constantemente cómo hay muchos animales que están sometidos a un trabajo forzoso, ¿no? Y que no se les da esa libertad para elegir. Entonces, para mí, el requisito sine qua non sería esa capacidad de elegir. Para eso es necesario escuchar a los animales, ¿no? Escucharles porque, es decir, los animales todos se expresan y los animales que conviven con nosotros saben hacer valerse, o sea, saben transmitirnos qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Y entonces, quizá ese es el camino, o quizá ese sería el camino, pero yo ya te digo que tampoco soy etólogo y tampoco tengo una respuesta definitiva a esta cuestión, para evitar el gran problema del trabajo forzado, o sea, de la esclavitud, que es en la que viven a día de hoy el 99,9% de los animales que están en condiciones o sea, que están trabajando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Karin Rosenberg. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar en esta instancia y por el tema que me interesa mucho. Tengo una pregunta que quería hacerle al profesor y que va un poco de la mano también con lo que comentaba Katia, que para mí la figura del derecho al trabajo respecto a los animales creo que calzaría muy, muy bien. Y muchas instituciones que están establecidas para la protección de los trabajadores podrían ser aplicadas a los animales no humanos. Solo tengo siempre algo que me frena ahí en eso y es el tema de la remuneración. Porque como se ha concebido el tema del derecho del trabajo y la prestación en el fondo que hace un trabajador, recibe una contraprestación que al menos en mi país, y entiendo que en el de ustedes también, tiene que ser en dinero. Pueden haber también otras prestaciones adicionales, pero la base debe ser en dinero. No sé cómo se podría solucionar ese elemento, o tal vez sería simplemente tratar de obviar eso e intentar, en el fondo, dar simplemente como los temas de protección a los animales. Pero esa es como mi duda. No, y es una duda muy pertinente, ¿no? Claro, cuando hablamos de remuneración podemos pensar también en remuneración en especie, ¿no? Es decir, no solo pues yo qué sé, en alimentos, hombre, también podemos pensar que, o sea, si realmente los compañeros humanos de esos animales no humanos fueran responsables, o incluso podría incluso pagársele el dinero en metálico, pero adscrito a una finalidad, que fuera el bienestar del propio animal. Es decir, que yo qué sé, por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes de perros terapéuticos que van a visitar a niños con cáncer a un hospital. Bueno, a lo mejor si una persona vive con uno de esos perros y quitando las 3 horas que pasa en el hospital con esos niños, el perro vive en su casa y tal, pues ahí a lo mejor podría haber una remuneración dineraria, pero que tuviera una finalidad, es decir, que se controlara que el dinero que está percibiendo no se lo gasta el compañero humano en tomar cervezas, sino que se lo gasta en alimentar, bueno, claro, iba a decir, en el veterinario. Yo es que soy partidario también de un sistema de salud pública para los animales, es decir,
tenemos que garantizarle el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones bueno, ya sabemos que no en todos los países del mundo la asistencia sanitaria se garantiza de la misma manera, ¿no? Pero al menos en España, quitando los años del 2012 al 2018, es verdad que tuvimos asistencia sanitaria universal, ¿no? O tenemos asistencia sanitaria universal. Y ahí nos podemos meter en otras discusiones acerca de si se está privatizando por la puerta de atrás, pero bueno, eso no es el tema ahora. Pero en cualquier caso, es verdad, yo creo que tiene que haber un sistema de salud público para los animales no humanos. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, porque una persona que tenga un gato o que conviva con un gato, más que tener, que conviva con un gato porque se quede en situación de desempleo, ese año no le vacune. O ese año, pues en vez de darle de comer lo que estaba acostumbrado a comer el animal, coma menos. No. Es decir, tiene que haber un derecho a la asistencia porque, o sea, yo no veo diferencias entre animales humanos y animales no humanos en cuanto al estatus de ciudadanía y, por lo tanto, la garantía de los derechos, es decir, el reconocimiento, la titularidad de los derechos tiene que ser la misma. Y luego la garantía universal a esos derechos tiene que ser con sus concreciones, pero tiene que ser también igual, ¿no? No sé si te he respondido a lo que preguntabas. Sí, gracias. Y se me ocurre que sería buena idea el tema de una especie de fondo para eso. Incluso podría ocuparse después para la vejez de los animales, no sé. Creo que sería una buena solución, así que gracias. Claro, por ejemplo, que tuvieran una pensión también de jubilación estos animales, ¿no? Sí. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos una persona que ha escrito su pregunta, Laure Gizy. Dice, gracias por su muy interesante intervención. Tengo dos preguntas. Primera, ¿cuál es la definición de un animal trabajador? ¿Un galgo que va de caza con su galguero es trabajador? ¿Un perro que hace clase de agility una vez a la semana con su humano es trabajador? Quizás al perro le guste y lo experimente como un pasatiempo. Segunda pregunta. Usted dice muy bien que si el animal está dispuesto a trabajar, debe ser protegido. Pero un perro de policía no es consciente de los riesgos que corre. ¿Cómo actuar con ellos? Muy interesantes las dos preguntas, ¿no? Claro, ¿un galgo que va de caza con su galguero es un trabajador? Yo creo que no, por varias cosas. Primero, porque yo estoy en contra de la caza, ¿no? Otra cosa es que tú vayas con el galgo a correr por el campo, que al galgo lo que le divierte pues, muchas veces es correr. No sé qué es una clase de agility. No sé lo que es eso. Discúlpame, pero no sé lo que es eso. Pero, o sea que no te puedo responder a eso. Y luego, la segunda pregunta que dices, efectivamente el animal no sabe los riesgos que corre, ¿no? Por ejemplo, si es un animal que tiene que detectar explosivos, ¿no? Porque le puede explotar la bomba en los morros y morir en el instante, ¿no? Claro, los perros policía, o sea, aquí hay que también ver que muchas veces, quiero decir, muchos de los trabajos que realizan, por ejemplo, los perros policía, son trabajos para los cuales se les ha educado, ¿no? Y ahí no ha habido libertad de elección, ¿no? Es decir, se les ha dado desde que nacen casi se les dice, bueno, pues este perro va a servir para perro policía. Y se les ha educado en eso y no tienen muchas veces una salida a eso, ¿no? Es decir, ahí estaría ausente la cuestión de la libertad. Es verdad que hay perros, por ejemplo, que la propia policía dice, bueno, pues este no sirve para esto, ¿no? No sé si ese no servir forma parte de esa libertad. Dog agility es un deporte donde tú
diriges a tu perro a través de una serie de obstáculos con con un tiempo limitado. Claro, bueno, aquí sí que habría el carácter de libertad. Quiero decir, si el perro lo hace, o sea, depende, claro, yo tampoco sé si es una competición, pero si el perro lo hace y se divierte haciéndolo, yo ahí, bueno, es una competición. Entonces ahí ya hay un elemento estresante a los animales, ¿no? Porque si es una competición, probablemente si no hacen lo que o sea, no lo hacen en un tiempo determinado, se les castiga de alguna manera. Y entonces ahí ya sí que no estaría yo de acuerdo. Otra cosa sería que fuera un deporte, o sea, un juego en el que el animal se lo pasa bien, pero sin que haya castigo. Es decir, ni que compita, ¿no? Que sea simplemente pues una actividad pues más que uno puede, con la que puede jugar con un perro. Muy bien. Ahora es el turno para Laura. Bueno, pues yo quería más que nada agradecerte porque también me ha parecido como súper interesante el seminario, me ha hecho pensar un montón de cuestiones y más que preguntas como un comentario en alto, ¿no? Porque realmente tal y como propones la idea de derecho al trabajo, ¿no? Sobre todo desde esta idea de la comunicación, me parece muy subversiva, tanto por la parte de ya otorgar esta agencia o esta capacidad de comunicación a los otros animales, ¿no? Con nosotros y entre ellos también, y también por esa parte que decías de separar el trabajo del empleo, ¿no? De valorar como trabajo, como otra gran cantidad de cosas que pasan por el cuidado, por el apoyo emocional y demás, me parece súper interesante. Pero entonces me pregunto, así como en voz alta, tipo, claro, en este contexto, como bien decías, que está basado en la productividad, o sea, me parece muy interesante cuando has dicho que la productividad genera exclusión. Ya les me preguntas, en este marco capitalista neoliberal, ¿realmente esta idea que planteas es posible? Porque yo creo que ahora mismo hay muchísimos riesgos de que, como también has planteado, ¿no? Esta idea del trabajo al final se aplique de una manera en que se pueda romantizar la relación de trabajo con los otros animales y se pueda perpetuar, ¿no? Este poder o esta explotación al final, ¿no? Cuando ellos no pueden elegir. Y además, o sea, creo que si partiéramos realmente de esa elección sería diferente, ¿no? Pero en este contexto pienso que se puede cosificar aún más a los animales o se puede perpetuar ese estatus también de propiedad, ¿no? Puede ser complicado desde ese lugar. Y también me preguntaba como, claro, o sea, por ejemplo, el tema de los perros terapéuticos o perros policía, claro, tampoco conozco muy bien los matices entre los diferentes entrenamientos y demás, o los perros que trabajan con personas ciegas. Yo pienso, ¿hasta qué punto en ese mismo entrenamiento o esa educación que se hace desde muy pequeños, no hay también una anulación de su decisión cuando se les obliga o se les impone ese trabajo, ¿no? Como no sé bien cuáles son los procedimientos, supongo que habrá variedad y habrá pluralidad de formas. Claro, a mí me preocupa, sobre todo en esta sociedad especista, en que ya consideramos de primeras que los animales, como bien decías, ¿no? Son como una lámpara a nivel legal y aparte moralmente incluso, pues al final están un poco para servirnos, aunque me parece muy subversivo si pienso cómo en este contexto, ¿no? Podemos encajar una propuesta así. Igualmente me encanta porque me parece que nos da pie a pensar el futuro, a pensar todo lo que podría ser, ¿no? Y es súper motivadora, pero sí que le veo así como esos riesgos. Y bueno, realmente es como una reflexión en voz alta, pero también si se te ocurren ideas de cómo empezar a trabajar en esta línea, en este contexto que también tú has explicado, ¿no? Que es tan terrorífico, tan especista, tan explotador, también para los humanos, ¿no? Porque hasta qué punto actualmente las personas humanas podemos decidir trabajar más allá del empleo que sí que se nos impone a la mayoría de la sociedad, que no tenemos el privilegio de decidir si lo hacemos o no también, ¿no? Entonces, bueno, me parecería muy interesante si tienes así más reflexiones al respecto. Te agradezco mucho la reflexión en voz alta que comparto en su totalidad, ¿no? Es decir, claro, yo estoy hablando del deber ser, ¿no? Pero no me muevo en el ser, ¿no?
porque es verdad que las condiciones en las que estamos de neoliberalismo, capitalismo, productivismo, etcétera, son cada vez peores, ¿no? Realmente, pues hay, es decir, vemos que cada vez hay más gente en riesgo de pobreza y de exclusión social, que los animales también cada vez sufren más. Es decir, probablemente mi propuesta es subversiva, pero para hacerla real, lo que exigiría es un giro de 180 grados, ¿no? a cómo estamos viviendo y cómo vivimos, ¿no? Y claro, a lo mejor esto se queda un poco en lo utópico, pero no en lo real. Y luego, con respecto al apunte que hacía sobre los perros, por ejemplo, terapéuticos, etcétera, claro, tú dices, es verdad que como se les educa desde pequeños, se les resta un cierto margen de libertad, ¿no? Es cierto, pero claro, no es lo mismo, quiero decir. Yo, por ejemplo, imaginemos un perro que se le enseña que si el niño de casa, ¿no? Va a tener un ataque epiléptico, el perro ladra porque lo huele antes y con eso avisa a sus padres de esa situación, ¿no? Bueno, realmente ahí no estamos coartando mucho la libertad del perro, simplemente le hemos enseñado una destreza, una habilidad que los humanos no podemos tener porque no tenemos el olfato tan desarrollado, ni la intuición, porque también tiene algo que ver también con la capacidad emocional que tienen los animales. Y entonces ahí realmente, bueno, es decir, no se le está quitando ningún grado de felicidad al perro quizá por esa situación, porque el perro va a avisar, los padres se van a poner en alerta y por lo tanto, si el niño llega al ataque epiléptico, pues a lo mejor los padres ya han llamado a la ambulancia y por lo tanto se puede prevenir que ese niño sufra un ataque epiléptico. Lo mismo que ocurriría con un niño diabético porque el perro huele antes el bajón de azúcar que la propia persona lo nota, ¿no? Entonces, si el perro ladra, pues la propia persona puede decir, pues me voy a mirar el azúcar y si efectivamente estoy por debajo de 70, pues me voy a tomar un zumo de naranja o me voy a tomar una galleta, ¿no? Es decir, que en esos casos yo ahí veo que la restricción de la libertad es menor que en otros casos como pueden ser el otro que comentábamos del perro que está detectando explosivos, ¿no? Por ejemplo, donde ahí, claro, ahí la restricción de la libertad es mucho mayor. O incluso, claro, los perros guía. Yo sufro mucho cuando veo un perro guía. Porque el perro guía no tiene derecho al descanso. Es decir, el perro guía no tiene derechos laborales, solo tiene obligaciones, pero no tiene derechos, ¿no? Porque el perro guía tiene que estar constantemente al lado de la persona invidente, solo puede descansar cuando esa persona invidente se va a dormir y no puede jugar con otros perros, no se puede relacionar con otros perros. Es decir, ahí yo sí veo una explotación, ¿no? En los perros guía, que sin embargo no veo en estos otros perros terapéuticos o que realmente, o por ejemplo, perros que ayudan a niños con autismo o perros que ayudan. Ahí yo no veo esa explotación. En cambio, en los perros guía de los invidentes sí veo que hay una explotación mayor porque le estamos desnaturalizando al perro, ¿no? Porque ese perro, a los perros les encanta jugar con otros perros, con las personas, relacionarse, olisquear, y eso forma parte de su propia naturaleza. Entonces, cuando desnaturalizamos a un animal, ahí estamos vulnerando su derecho fundamental a la vida. Porque una vida desnaturalizada tampoco es una vida. Muy bien, nuestra siguiente intervención es de Katia, de nuevo.
En un momento creo que ha salido de la reunión José Luis, como que se le ha debido acabar la conexión o algo. Le esperamos, Ok, supongo que se volverá a conectar en breves. de acuerdo. Perdonad que me he equivocado de botón y me he salido sin darme cuenta. De acuerdo. Decíamos que ahora es turno para otra pregunta de Katia. Hola, gracias. Bueno, no es exactamente otra pregunta. Es un matiz, es una insistencia con el debate anterior, digamos. Pero quería hacer un puente con lo que ha comentado Laura del riesgo de estar romantizando, ¿no? Un poco el margen o sea, romantizando el hecho del trabajo animal. ¿Y cuál es el margen que tenemos para pensar sobre esto desde otro lugar? Pero justamente estaba pensando que, porque tú decías que una vez se le conceda ese derecho al trabajo, lo que hay que hacer pues, es proteger y asegurar una serie de derechos laborales que impidan el trabajo forzado, ¿no? Yo estaba pensando si justamente la protección máxima contra la explotación, una vez se reconoce la vulnerabilidad de condiciones psicológicas, etcétera, sociales de los animales no humanos, no podría ser justamente la prohibición del trabajo animal, como se hace, por ejemplo, con la prohibición del trabajo infantil, justamente por las mismas razones, ¿no? Entonces, quería saber cómo ves esta analogía y si crees que hay alguna diferencia fundamental. Y ya está. Es muy interesante la pregunta. Vamos a ver, yo aquí parto de la idea de que si formamos una comunidad política, en cierto modo todos debemos contribuir de alguna manera. Es decir, el mecanismo de la sociedad se basa en un principio de justicia, pero la justicia también es reciprocidad, ¿no? Es decir, con lo cual no estoy diciendo que evidentemente no haya que dar protección a muchos colectivos que a lo mejor es decir, la reciprocidad tiene que estar adaptada a la diferencia de cada ser animal y de cada ser no animal, humano, ¿no? Es decir, yo creo que lo que pasa es que nosotros nos movemos con modelos, ¿no? Modelos un poco que queremos generalizar, ¿no? Es lógico, por ejemplo, que se prohíba el trabajo infantil porque un niño lo que tiene que hacer es educarse, ¿no? Y hay que reconocerle el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a llegar a la vida adulta, y en esas condiciones, pues ya el niño pues va a poder estar en unas condiciones de trabajar, ¿no? Lo mismo podría decirse de los animales, es decir, tú no puedes obligar a trabajar a un cachorro, por ejemplo, ¿no? A un animal que todavía no ha llegado a una edad adulta, de alguna forma, ¿no? Tú le puedes educar, ¿no? Porque el proceso de domesticación siempre supone una educación, ¿no? Pero evidentemente no le puede, o sea, quiero decir, lo que ocurre con los pollitos, ¿no? Que se los mata o se los tal, eso no puede ser. Entonces, claro, tú dices, a lo mejor la protección del más vulnerable podría llevar a la prohibición del trabajo animal. Yo diría, a la prohibición del gran número de trabajos que realizan los animales hoy en día, sin duda. Pero hay otros que a mí me parece que todavía pueden realizarse sin condiciones de explotación, ¿no? Que son un poco los ejemplos que he puesto, ¿no? Pero
Claro, la gran mayoría del trabajo que realizan los animales es trabajo forzoso, es trabajo en condiciones de explotación y por lo tanto ahí lo que hay que hacer directamente es prohibirlo. Lo que hay que hacer es prohibir la ganadería industrial. Lo que hay que hacer es prohibir la industria láctea, ¿no? Que tiene a las vacas ahí ancladas sin poderse mover y con tubos puestos en las ubres para que estén dando leche constantemente, ¿no? Eso hay que prohibirlo. Ahora, hay otro tipo de trabajos que yo creo que se pueden venir realizando porque no suponen una explotación del animal y se pueden realizar en condiciones de dignidad y en condiciones de respeto a los derechos laborales. Entonces, probablemente hay que prohibir a día de hoy, tal como se está realizando, el 90 y tantos % de los trabajos que los animales vienen realizando, pero hay otros que yo creo que son importantes también y que al animal le pueden divertir y que pueden contribuir con ello también a la mejora, a la construcción de una sociedad mejor. Muy bien, muchas gracias. Ahora toca otra pregunta por parte de Nuria. Gracias. Yo es que quiero un poco también hablar de esto, no sé si será muy reiterado, pero es que tenía mucho interés en preguntarte precisamente por estos ejemplos, ¿no? que has ido después sacando, que tú consideras que no es explotación, pero yo creo que no es objetivo no considerarlo explotación también, en la medida en que no hay ninguno de estos animales que usamos para los perros que llevamos a residencias, hospitales, los perros para alertas médicas, los perros para ciegos, los perros policía, los de seguridad. En mí, hasta donde yo sé, ninguno de estos animales es educado para estos comportamientos de una forma que no pueda ser considerada como una intromisión en sus vidas. Hace poco justamente vi un documental que hablaba de estos perros que tú comentabas que alertan de las crisis epilépticas en los niños y claro, por supuesto, esto implicaba un entrenamiento muy duro para esos perros antes, ¿no? Los perros tienen esa sensibilidad innata para reconocer esto, pero no tienen de forma automática un automatismo que les haga alertar a los humanos y además con patrones que los humanos comprendan y que además lo hagan siempre y que estén pendientes de eso. Esto requiere siempre entrenamiento y entrenamiento siempre supone una forma de desnaturalizar y de domesticar más, ¿no? De domesticar más. Entonces, claro, mi pregunta era, ¿tienes algún caso concreto en la cabeza de algún tipo de trabajo de este tipo, ¿no? Que por supuesto que no sea de explotación industrial, que realmente no conlleve este tipo de entrenamiento? Porque es que yo no puedo concebir ninguno. De hecho, creo que la mayor prueba es que ningún perro, por ejemplo, que son los habitualmente usados, ¿no? Ningún perro se pone a ejercer este trabajo de forma autónoma. Porque, claro, obviamente como trabajo no es concebible para el perro. En todo caso, puede contribuir de forma espontánea en momentos puntuales a algunas de estas labores, pero sin el entrenamiento, sin la metódica aplicación de la tarea que requiere un entrenamiento previo, ¿no? Y de hecho por eso la mayoría son perros, porque con otros animales es imposible, por ejemplo con un gato, ¿no? Sería imposible porque ya es su naturaleza. Claro, entonces al final hablabas de un giro de 180 grados a toda esta situación, pero quizás debería ser un giro de 180 grados a cómo pensamos, no solo cómo definimos el derecho al trabajo, sino cómo pensamos y a la glorificación del trabajo en la sociedad, ¿no? Es una glorificación que hace que para ser considerado un ser humano, en este caso me refiero a que tiene valor, tú lo decías antes, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? Y claro, hemos trasladado eso
a unos seres vivos para los que el concepto trabajo es inexistente, seguramente, ¿no? Vaya, tampoco lo sabemos, pero seguramente. Entonces, claro, no sé si tienes algún otro ejemplo, porque yo creo que los ejemplos que has puesto, yo creo que todos tienen un entrenamiento detrás que es duro o muy duro. Estando contigo de acuerdo en todo, en la base de todo lo que formulas, ¿eh? A ver, primero, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que es un entrenamiento muy duro, ¿no? Y probablemente habría que cambiar, quiero decir, la forma en la que normalmente se entrenan a los perros para realizar estas tareas, ¿no? Porque, bueno, yo ya estoy harto de ver programas como los de estos que salen en la tele, que ya ni me acuerdo cómo se llaman, Millán y no sé quién más, ¿no? Que realmente no están tratando al animal como un sujeto, ¿no? Sino simplemente como alguien que tiene que dar respuestas autómatas a lo que uno le diga. Y eso es una forma de dominio y eso es una forma de explotación también, ¿no? Es decir, al animal hay que dejarle libertad. Claro, hay otras formas, yo creo, de educar a los perros, quizá porque es el animal más es verdad que no se puede educar a un gato, aunque los gatos tienen mucha sensibilidad muchas veces para percibir determinadas cosas y también para avisarte de alguna manera, ¿no? de cosas que van a pasar. Pero en cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo, habría que cambiar la forma de entrenamiento para que si llegamos a esos perros para que son capaces de detectar lo que sea, lo aprendan como un juego, ¿no? Y más que como una condena, ¿no? En segundo lugar, yo creo que a veces los animales sí son capaces de avisar de esto de forma espontánea. Y te voy a poner un caso. O sea, yo, por ejemplo, soy diabético, ¿no? Y no tengo un perro que me avise de los bajones de azúcar, ¿no? O sea, no tengo un perro educado para eso. Sin embargo, bueno, es un perro que adopté de una protectora, ¿no? Entonces, cuando yo la adopté, bueno, al principio, claro, no nos conocíamos mucho, pero llegó un punto en el cual, si yo estaba paseando y él se volvía varias veces, o sea, paseábamos un poco, me miraba, paseábamos otro poco, me miraba, y entonces yo llegaba a casa, me miraba el azúcar y veía que lo tenía bajo, porque yo ya tengo una insensibilidad absoluta a los bajones de azúcar, yo no los noto, ¿no? Y yo dije, o sea, caramba, qué listo eres, ¿no? Te debo oler de otra manera, que me estás mirando como diciéndome, a ti te pasa algo raro, ¿no? Yo no le he educado para esto, pero él espontáneamente lo hace, ¿no? Y entonces es como mi detector o sea, si vamos andando por la calle, en casa no tanto, ¿no? Pero si vamos andando por la calle, pues se da la vuelta muchas veces y entonces yo digo, uy, vamos a pararnos en este sitio que voy a comprar un chocolate, ¿no? ¿No? Y aquí no ha habido entrenamiento, o sea, ha sido algo que esporádicamente Rocky ha aprendido, porque yo ni se lo pensaba enseñar, sino que él se da cuenta de que en determinados momentos yo no soy el mismo, o yo qué sé, o no vuelo igual, o no sé lo que percibe él, y entonces me mira como para diciéndome, oye, no estás normal, ¿no? Bueno, pues mira, eso lo ha aprendido él solo. Yo nunca le he impuesto esto. Sí, pero bueno, solo para matizar. Pero una cosa es sus capacidades innatas para reconocer nuestras situaciones y otra cuestión es convertir eso en un trabajo, ¿no? Que eso sí requiere una metodización. Y claro, yo creo que de lo que hablabas, ¿no? De que el valor del trabajo está en cuanto contribuye socialmente y que los animales no humanos precisamente en eso pueden participar mucho, ¿no? Como ya vemos que sucede en nuestros hogares, pero claro, eso no es el concepto de trabajo quizá, ¿no? Pero si entendemos que eso es un trabajo también, pues entonces sí, pero en cualquier caso deberíamos, yo creo que
remunerar y dar asistencia sanitaria a todos y aplicar un bienestar para todos, independientemente de que hagan ese trabajo o no, independientemente de sus habilidades y tal, ¿no? Pero bueno. No, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el derecho a la salud no tiene que estar unido al derecho al trabajo, ¿no? Digamos que eso ya lo hemos superado, ¿no? Los humanos ya lo hemos superado, o al menos se ha superado en algunos países, ¿no? Otra cosa es que se quiera ir para atrás. Pero para mí, por ejemplo, lo que hace Rocky es trabajo, ¿no? Porque a mí me está ayudando y por lo tanto está cooperando con la comunidad, ¿no? Porque, bueno, me está alertando y si no, a lo mejor, pues un día me caigo por la calle, ¿no? Muy bien. Tenemos una, de momento, última intervención por Sara Paz Suárez. Hola. Hola, José Luis. Yo soy Sara Suárez y soy investigadora aquí en el Departamento de Comunicación en la Pompeu. Y, bueno, aunque hago ahora la pregunta o la intervención al final, en realidad tiene mucho que ver con algo de lo que parte todo el discurso que ha sido generando y que yo creo que ha estado muy entremezclado en muchas de las intervenciones que han salido, en la de Katia ha salido, en la de Nuria, en la de Pablo, ha salido muchas veces, ¿no? Y es que tú decías que, una frase además que es muy bonita, ¿no? Que debemos pensar los derechos desde la vulnerabilidad. Y en el caso del derecho al trabajo pensado sobre los animales humanos o sobre los humanos, está más claro cuál es esa vulnerabilidad que se puede, míralo, que se puede vulnerar o que se puede evitar vulnerar a través del derecho al trabajo y que no solo es una vulnerabilidad que afecta a uno mismo, sino también a los demás, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con cuáles son las libertades, que además es algo que ha salido constantemente, que se garantizan a través del derecho al trabajo, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que nos metemos en una cosa muy complicada porque primero hablar de libertad no es fácil y se puede hablar de libertad de maneras muy distintas. La más común es hablar de la libertad como la no interferencia, ¿no? O como... Entonces, en este caso se trataría de poder, en tus palabras, comunicarse con los animales para saber si quieren o no quieren, ¿no? Sería una cuestión más de voluntad. Pero podemos pensar también la libertad a través de esta idea, ¿no? que tú mencionabas, que mencionaba Pablo, de la libertad como no dominación, ¿no? Y en este caso la libertad tendría que ver con la capacidad de los animales de oponerse o de controlar un poder de interferencia que en este caso los humanos podríamos ejercer sobre ellos y que puedan controlarlo a través de sus propios recursos y de sus propios medios, ¿no? Es decir, garantizar las capacidades para que puedan oponerse a esa forma de control. Y claro, ahí me pregunto un poco cuáles, ¿no? serían los recursos, los medios que habría que garantizar a los animales para que puedan oponerse a esa forma de control, porque en el caso de los animales está más claro, ¿no? Pero en el caso en el caso de las personas está más claro, pero en el caso de los animales no tanto, es decir, que ¿cómo se garantiza la universalización de determinados recursos y medios para que los animales puedan oponer esas formas de dominación, ¿no? Y ahí también, es que he ido pensando bastantes cosas. Lo pensaba también desde esa comparación que también hacía Katia, ¿no? con el caso de los niños. Es decir, cuando hablamos de la libertad en el caso de los animales, a mí quizás lo que más parecido me pueda venir a la cabeza es la libertad en el caso de los niños, ¿no? Y en el caso de los niños tampoco podemos hablar de la misma libertad de la que hablamos cuando hablamos de los adultos. De hecho, los niños no tienen esa libertad que tienen los ciudadanos adultos y están se podría decir que están en algún sentido sometidos a una cierta forma de control por parte de sus padres que no consideramos, o vamos, ya es poca la gente que defienda que eso vaya en contra de su libertad,
porque se entiende que hay ciertos derechos de la infancia garantizados, porque se entiende que lo que se hace generalmente se hace por su bien, ¿no? Entonces, claro, ahí dudo mucho si esa vulnerabilidad de la que hablamos tiene más que ver con garantizar derechos laborales que no de los animales, que no con garantizar el derecho al trabajo de los animales en sí mismo, porque no veo clara ni esa idea, ese concepto político de libertad, ni ese concepto, bueno, yo creo que quizás se entienda. No es sencilla, pero la planteo porque lleva saliendo un poco todo el rato y es como un poco que yo me quedo con esa duda sobre la cual luego se me construye un edificio un poco menos sólido. Dentro de que me parece una idea sólida, no digo que no. Gracias. No, gracias a ti. A ver, es verdad que cuando hablamos de libertad hablamos de un concepto que podemos enfocarlo desde distintas concepciones y desde distintos planteamientos. Yo ahí parto y lo reconozco desde un concepto de libertad republicano, de libertad como no dominación, ¿no? No de un concepto liberal de libertad, ¿no? Como libertad frente al intervencionismo tal. Entonces, claro, garantizar la libertad como no dominación de los animales no humanos es una tarea complicada, porque en el fondo lo que estamos pensando y lo que yo creo que los que defendemos los derechos de los animales nos planteamos es cómo construir una sociedad justa, tanto para todos los animales, ya sean humanos o no humanos, ¿no? Y claro, eso es yo no tengo hecha una teoría de la justicia en este sentido, ¿no? Quiero decir que lo que tengo son algunas ideas, pero no he construido una teoría de la justicia. Ojalá lo hubiera hecho, ¿no? O lo pudiera hacer, una teoría de la justicia en este sentido. Un matiz a una cosa que has dicho. Dices, bueno, los derechos, los niños, es verdad que están bajo el control de los padres. Bueno, esto es matizable, ¿no? Es decir, yo creo que desde que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, lo que se dice es que, evidentemente, claro, al niño no le puedes, si un niño se quiere tirar a las vías de un tren, pues tú no le puedes dejar, obviamente, ¿no? Pero lo que se dice en la Convención es que hay que escuchar siempre al niño, evidentemente en función de la edad que tenga, porque lo que hay que intentar es educar al niño en el libre desarrollo de su personalidad y, por lo tanto, hay que respetarle en ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otra cosa es que eso efectivamente se haga o no se haga, pero jurídicamente así está contemplado, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que cuando nosotros convivimos con animales tendríamos que garantizar lo mismo, ¿no? Es decir, garantizar que todos los animales con los que convivimos pueden, porque no todos los animales tienen la misma personalidad y ni todas las especies tienen la misma personalidad, es decir, cada animal es un sujeto individual que tiene una personalidad, que tiene unos intereses, que tiene unas preferencias, entonces tenemos que garantizarle ese derecho al libre desarrollo de su personalidad. Y claro, y en el fondo el discurso de los derechos, cuando se construye desde la idea de la vulnerabilidad, lo que hace es construirse como una herramienta frente al poder, que es el que dicta el derecho con mayúscula, ¿no? Son los derechos con minúscula frente al derecho con mayúscula. Sí, tiene que ver más con la idea de garantizar a través de los derechos la dignidad, la vida digna, ¿no? de los animales, claro. Sí, no, yo es que no he pensado mucho sobre el derecho al trabajo en el caso de los animales. Y hay cosas ahí que me cuestan, o sea, que me parece que si no, esos conceptos no se delimitan como claramente a nivel político, se puede caer en muchas consideraciones a nivel moral que no es que sean menos importantes, sino que, claro, son de otro tipo, quiero decir,
salían muchas cosas en este sentido en comentarios, ¿no? Que decía la compañera que pues igual a él le gusta, ¿no? Que igual él lo toma como un hobby, pero no importaría tanto eso como si es justo o no es justo, como si garantiza o no su libertad, ¿no? Y ahí es donde está lo más complicado del tema, porque es un tema complicado. Ya es un tema complicado en el caso de los humanos, o sea que... Sí, no, desde luego. Gracias. A ti. Muy bien. No hay más preguntas. Yo simplemente tomarme la libertad de hacer la última, que es una cuestión que creo que sobre lo que no ha preguntado nadie. En una ocasión has dicho que no consideras que la labor que los animales hacen en la ganadería industrial sea de trabajo, y has dicho algo parecido de la actividad de los galgos en la caza. Y querría preguntarte entonces por el concepto de trabajo que estás manejando, porque metodológicamente me parecería más útil sostener que claro que estas actividades constituyen trabajo que los animales hacen, y después añadir que por su carácter forzoso, esclavo, dominado, etcétera, es trabajo injusto, por tanto trabajo que no debe existir, que no sostener que estas actividades no califican como trabajo. Entonces, puesto que tú has optado por la alternativa que me parece menos plausible, me gustaría conocer cuáles son tus razones para ello. No, a lo mejor me he explicado mal. Yo creo que me he explicado mal. O sea, para mí son trabajo, lo que pasa es que es un trabajo forzado, en condiciones de esclavitud, sin derechos, sin dignidad. Entonces, cuando yo defendía un concepto de trabajo más, o sea, yo lo que estaba poniendo era un concepto de trabajo más, si queremos, utópico, más lo que debería ser el trabajo, con lo que realmente es, ¿no? Pero evidentemente los animales en la ganadería industrial lo que hacen es trabajo. Ahora bien, ¿en qué condiciones? ¿No? En condiciones absolutamente vomitivas y que tienen que ser abolidas de manera inmediata, ¿no? Entonces, porque es trabajo forzado, porque es esclavitud, porque es todos aquellos conceptos que tienen que abolirse en una sociedad que sea mínimamente decente, ¿no? Entonces, yo quizá me he explicado mal porque yo quería oponer lo que era el concepto más utópico de trabajo que yo quería defender, y por eso he dicho que no era trabajo, ¿no? Pero en ese sentido utópico, ¿no? O sea, para mí también es trabajo el que realizan esos seres, pero el problema es que las condiciones en las que los realizan son tan abominables que tienen que abolirse de manera inmediata. O sea, eso es lo que quería decir. Gracias por la pregunta, porque eso aclara por si había generado confusión en este sentido. Perfecto. Entonces, pues entiendo que no hay más preguntas. Por tanto, podemos dar por finalizada esta presentación. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a quienes habéis asistido. Muchísimas gracias a quienes habéis participado. Muchos aplausos de nuevo. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas, porque el diálogo y el debate pues me ha aportado muchas cosas que pensar, y entonces pues a mí me encantan estos foros donde uno sale enriquecido, ¿no? Así que muchísimas gracias a todas, y bueno, y espero que coincidamos pronto. Hasta luego. Gracias.